Tishrei es el mes séptimo. Moznain es el Mazal, que significan las balanzas. La tribu es la tribu de Efraim. Recuerden, siguiendo el orden en que estaban acampados los hijos de Israel. Todos saben lo que significa esencialmente el mes de Tishrei. Comienza con Din, comienza con juicio. Después de pasar un mes de Teshuvah, no pensemos que lo que van a venir son flores. No, lo primero que viene es una sentencia, hay un juicio. La Teshuvah no significa te perdono ya, sino que hay un proceso, y por esto digo que la Teshuvah es un proceso. Lo primero que viene es un din, un juicio. Analizar lo que has hecho con tu potencial. Ese es Yom Teruah. Yom Teruah o ese Yom Hadim también se conoce en la Torah como el Yom Hadim, el Yom Hahu, aquel día, el día de la sentencia, el día del juicio. Es el día en que todos morimos. ¿Por qué? Porque es el día en que ya no podemos hacer más nada. Lo que hicimos, lo hicimos hasta ese día. Por lo tanto, es el día en que se pone la balanza, y por esto Moznaim. Se balancea lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho en base a nuestro potencial. Esto es importante, como dijimos anteriormente en el caso de David y Shaul, cómo fueron juzgados en base a el potencial que cada uno tenía. Luego del Yom Hadim le sigue Hesed, esto es Yom Kippur. Hesed, la bondad. O sea, en el día de juicio aprovechamos analizar, por eso Teruah, Yom Teruah es el día del clamor, el día de la alarma, donde se toca el shofar y nos quebrantamos como escuchando el llamado fuerte de Hashem, y nuestra respuesta, obviamente, quebrantados de corazón ante Él, buscamos de su bondad, y esto es Yom Kippur, donde se nos perdona. Lo importante de Kippur, a diferencia de Slijá o Mejilá, son diferentes términos para el perdón o la disculpa, es que Kippur o Kapará hace referencia a borrar. No existe más nada en la historia, y por eso es que la Teshuvah antecede, la Teshuvah comparada con Yom Kippur es trascendental, antecede la creación. ¿Cómo es posible que yo cometa una serie de pecados, los más malos que puedan haber, en comparación? Volvamos otra vez al ejemplo de Shaul y David. Si Shaul cometió errores, pero David cometió graves errores. ¿Cómo es posible que fuera espiado? Ese es el poder trascendental de la Teshuvah, en base al potencial de cada quien. El poder de la Teshuvah es alcanzar Kapará. La Kapará es el borrón y cuenta nueva. No existe, me olvidé de lo que pasó. No existe más el mal que cometiste en la antigüedad. Una nueva criatura, un nuevo camino. Esto es importante entonces en el mes de Tishrei. Son los potenciales que existen espirituales, de los cuales podemos, como dije, aprovecharlos, echar manos de ellos para que sean para nuestro beneficio. Y claro, tenemos Sukkot. ¿Qué es Sukkot? Evidencia de más Gesed. Si Yom Kippur fue Gesed, Sukkot es más Gesed todavía. Cronológicamente, ¿qué relación tiene Sukkot con los eventos que ocurrieron en nuestra historia? ¿Recuerdan el pecado del becerro de oro? Los hijos de Israel estaban listos ya para recibir las tablas, las 12 tablas con los códigos de la Torah, pero fallamos por el pecado del becerro de oro. No estábamos capacitados para recibir la Shejinah, la presencia divina. Ese es el objetivo. No solamente que bajara Moshe con las Lujot Even, las piedras, las tablas de piedra, sino que también todo aquello que tomó lugar en el monte Sinaí, toda aquella manifestación física en el mundo de la naturaleza, es realmente la manifestación divina, la Shejinah, que se manifiesta en Ruach HaKodesh cuando se internaliza en el ser humano. Pero no estuvimos listos y Moshe rompió las tablas. Viene entonces la ordenanza del Mishkan. Me harán un Mikdash, un lugar santo, un lugar separado, un lugar especial, y yo habitaré, Veshahamti Betoham, y yo habitaré en medio de ustedes. Es decir,
ustedes no estuvieron preparados para recibir la Shejinah, pero estamos en un tiempo de Gesed, en un tiempo de bondad, gracias a Moshe, al intermediario. Recuerden que Moshe sube a pedir perdón y entonces esa es la conexión cronológica con Yom Kippur. Moshe pide perdón, entonces Moshe baja con la orden de la construcción del Mishkan. ¿Cuántos días habitamos en Sukkot, en las cabañas, en estos tabernáculos? 7 días, ¿verdad? Más al final hay un octavo día, donde ya no tiene que ver con Sukkot, se llama Shemini Atzeret, ahora vamos a hablar de ello, pero 7 días habitamos en Sukkot y el octavo empieza Shemini Atzeret. ¿Qué nos recuerda esto con el Mishkan? Por supuesto, el Mishkan y su periodo de iniciación hasta que comenzó a andar en el octavo día, inauguración quise decir. De igual manera, la construcción del Mishkan, la construcción de la Sukkah, vemos una conexión donde Hashem es extremadamente bondadoso con nosotros por méritos de Moshe, por méritos del líder de Israel que da su vida por el pueblo. Recuerden, Moshe dice, bórrame a mí, pero no los destruyas a ellos. Es la intercesión del Tzadik. Entonces, llegamos a Shemini Atzeret, literalmente la octava convocación, la octava reunión. ¿De qué nos habla? Nos habla, obviamente, con el número octavo de lo sobrenatural. Lo natural es hasta el 7. Son 7 días de la semana, es todo lo que podemos hacer nosotros. Yom Hadim, el día del juicio, las balanzas en base a lo que hemos hecho. Yom Kippur, se nos perdona, merecemos en Yom Teruah la segunda redención. Sukkot, se nos permite una segunda oportunidad para recibir la Shejinah después de Yom Kippur. Y Sukkot es realmente la manifestación del perdón en Yom Kippur, de la expiación, mejor dicho, de que Hashem se olvidó de lo que pasó y ahora tenemos que trabajar. Vamos a trabajar para meritar la Shejinah, vamos a construir el Mishkan, vamos a construir la Sukkah. Y llegamos al día octavo, que es cuando comienza el Mishkan a funcionar. ¿Qué es el Mishkan? El Mishkan, claro, es ya la manera de palpar claramente a Hashem en el mundo. ¿Recuerden dónde Hashem se manifestaba claramente en el mundo? En el Mishkan, luego en el Bet HaMikdash. Y eso es entonces Shemini Atzeret, el día octavo, el día en que se manifiesta la Shejinah. ¿Por qué? Porque en Sukkot trabajamos, hicimos todo lo posible espiritualmente, reparamos nuestro ser, reparamos nuestras midot, nuestras cualidades. Y en el día octavo estamos listos para que la Shejinah baje. Y entonces, esto nos habla del Olam Haba. En contraste del Olam Hazé, es como pasar al Olam Haba. Ustedes saben, se traduce como Olam Hazé, la era presente, y el Olam Haba se traduce como la era venidera. Pero quizás no hemos notado, aquellos que no hablan hebreo fluidamente, quizás no habrán notado cómo lo decimos cuando alguien llega a casa. A un varón, Baruch Haba, bienvenido, Baruch Haba. Pero no es una persona que va a venir después, sino que ya viene, está entrando por la puerta, está llegando a nuestra casa, Baruch Haba. Entonces, Haba, y en esta conexión, Olam Haba, no es el mundo que viene después, no es el mundo del más allá, sino que es el mundo que está entrando, o mejor dicho, el mundo que está viniendo. Olam Haba es la era que está viniendo. Pero viene en dependencia de quién, de cada uno de nosotros. Es como un mundo que está y a la vez no está. Es un mundo que está esperando por toda la nación de Israel para que acabe de manifestarse. Si entendemos este mensaje del Olam Haba como la era que está viniendo, la era que está entrando, vamos a comprender cuando el Mashiach habla del Malchut Shamaim, como algo que está, como que no está, ¿cierto? Hay veces que
decimos, bueno, pero Josué se refería al Malhut Shamayim como en el futuro, pero a veces dice el Malhut Shamayim está aquí, está entre ustedes. Esa es la idea. El Malhut Shamayim es lo mismo que el Olam Haba, es el mundo de la justicia divina, el mundo donde vamos todos a poder convivir en justicia y en equidad. Este es el Malhut Shamayim, manifestado, por supuesto, implementado primeramente desde Israel para el mundo entero, contagiando positivamente al resto de las naciones. Claro, estamos dejando a un lado sin mencionar a Efraín. ¿Qué tiene que ver Efraín con todo esto? Con Tishrei, con el juicio, con Gesed, con bondad. Por supuesto que tiene que ver mucho. Inclusive el próximo mes que le sigue, o sea, mes octavo, el mes de Heshvan, también tiene connotación con Tishrei. Repito, es una escalera sobre la cual vamos escalando, vamos subiendo, vamos acercándonos a la luz infinita, a la verdadera comprensión. Vamos despertando el alma más profunda, esa parte del alma más profunda que se va a poder conectar con el Creador en su nivel de percepción, de Yahidá, donde somos uno con el Creador. Aquí están los dos hijos entonces de Yosef Hatzadik, Efraín y Menashe, Tishrei, Heshvan. Recuerden que efectivamente Moshe no dijo nada sobre Menashe y Efraín directamente, sino que mencionó a Yosef, a Yosef, y al final, esto está escrito en Devarim 33:13, si quieren anotar, Devarim 33:13, Moshe se refiere, hace la bendición directa a Yosef, por supuesto a la tribu de Yosef, porque Yosef como persona no estaba. ¿Quiénes conformaban la tribu de Yosef? Efraín y Menashe. ¿Quién es entonces Yosef? Yosef es el Tzadik. Efraín nos habla entonces de una manifestación de Yosef, y Menashe nos habla de otra manifestación de Yosef. Yosef pasó por dos fuertes realidades en su vida: el momento de sufrimiento y el momento de la victoria. Por lo tanto, cuando Yosef comienza a vivir después de tantas penurias, de tanto maltrato y toda aquella historia triste, seguro muy triste, después de todo eso nace Efraín. ¿Y qué dice en referencia a él Yosef? Es porque Hashem le ha hecho fructífero, porque Hashem lo ha hecho tener posesiones, Hashem lo ha hecho crecer materialmente también, después de tanto tiempo sufrir el maltrato en la cárcel, la miseria, la hambruna. Así que Efraín manifiesta este sentido, el sentido de la prosperidad. Heshvan, el mes octavo, fíjense qué interesante que en la Torá a Heshvan se le llama Bul, tiene un nombre también, el nombre Bul, y esto por supuesto nos habla, ¿recuerdan el Mabul? El Mabul es el diluvio, o sea, cuando cayó demasiada agua. Por lo tanto, el Bul es esa gran cantidad de agua, tiene una conexión clara con el agua. Y el Mazal es Akraf. Akraf es el escorpión o el alacrán. ¿Qué tiene todo esto que ver con, en este caso, Menashe? Ya hablamos de Efraín, Yosef. Con Menashe sucedió algo similar que con Efraín. Mientras Efraín, como ya vimos, fue la manifestación del levantamiento físico, el reconocimiento de la grandeza de Yosef, se manifestó en el nombre de Efraín. Hashem me ha hecho prosperar finalmente. Con Menashe la conexión está en referencia al olvido del pasado. ¿Recuerdan cuando nació Menashe? ¿Qué dijo Yosef? Finalmente he podido olvidar todo mi pasado. ¿Pero qué significa olvidar el pasado? No guardar rencores por el pasado. ¿Por qué? Porque comprendemos que todo fue un camino para llegar a un destino. Y esa es la vida del hijo de Israel en este mes de Heshvan. Pasamos Tishrei memorizando todo lo que hemos hecho en el pasado, lo bueno y lo malo. Por eso es Yom Teruah, Yom Zijarón también se le conoce, el día del recuerdo,
suena el shofar, nos quebranta el corazón, tenemos miedo ante la presencia divina, el ser que todo lo puede y todo lo conoce, comenzamos en nuestra mente a traer todo nuestro pasado, nuestros errores. Heshvan entonces es ese alivio donde podemos olvidar el pasado, olvidar los rencores que tengamos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos dejar el pasado atrás? Si comprendemos que todo fue un camino con miras a nuestro bien, al bien de nuestra vida espiritual y física también, como en el caso de Yosef. Pero qué difícil es, estimados oyentes, por ejemplo, la persona que haya experimentado el holocausto. Qué difícil es olvidar el pasado y pensar, eso fue por mi bien. ¿Cuántos sobrevivientes del holocausto hay que niegan a Hashem, niegan la Torá por el holocausto? No fueron capaces de canalizar ese aparente mal en nuestro mundo y entender que hay veces que sufrimos mucho, sí, sufrimos mucho, con muerte física, pero es necesario, quizás no para nosotros en nuestro tiempo de vida, pero sí para mis futuras generaciones. Es interesante que Akrav, el alacrán o el escorpión, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, se compara a los escorpiones como algo peor que latigazos. El daño que hace un escorpión dice que es peor que el daño que te puede hacer un golpe con un látigo. El dolor, por supuesto, que se experimenta es en este mes, es la reflexión del pasado. Sí, es doloroso, pero tiene que pasar por nuestra mente. Tenemos que comprenderlo. Por eso el psicólogo trata de que la persona hable y que exponga todo ese mal que tiene, todo ese rencor, que lo exponga, porque si no lo exponemos, si no lo hablamos, si no lo canalizamos con nuestra boca y estructuramos eso en materia, si no sale de nosotros, no vamos a poder olvidar el pasado. O sea, olvidarlo es dejarlo a un lado, comprendiendo de que fue un medio de crecimiento. Recuerdan como dijo Moshe, recordarás todo el camino por donde viniste hasta la tierra de Israel, porque por ese camino Hashem te probó. Y las pruebas, aunque fueron fuertes, murieron muchos en el desierto, en el momento de recibir la Torá, murieron muchos, pero fue con un bien superior, para que hubiese una nación, una generación lista para poder entrar. Así que, repito, el dolor se experimenta, pero es porque estamos reflexionando el pasado. No hay nada malo con experimentar el dolor cuando es en el proceso de reflexión, cuando es en el proceso de canalizarlo de manera correcta y ponerlo en el pasado como un medio de crecimiento. Así que los medios para soportar este mes son los mismos medios que usó Yosef. Recuerden, Yosef vio todo lo que pasó alrededor de él como un medio para alcanzar un objetivo sublime, no para un beneficio propio, sino para un beneficio de una nación. Recuerden que Abraham transmite a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus hijos, pero de sus hijos, ¿quién es el que tiene la capacidad de vivir de acuerdo a la promesa? ¿Cuál es la promesa que se está transmitiendo de patriarca a patriarca? Hashem va a ser de nosotros una nación ejemplar que va a vivir en base a la justicia y la equidad y va a traer esta luz al mundo. Los hermanos, obviamente, los hermanos de Yosef, menos Benjamín, no tenían este conocimiento, no habían creído en la promesa. Yosef sí creyó, y gracias a esa fuerza vamos a decir, de emuná, esa perseverancia que tuvo Yosef, aún viéndose solo, aún viéndose cercano a la muerte, quizás pensando que aquella promesa era un cuento de mi padre, porque es imposible que que mis hermanos me hayan entregado. ¿Cómo en una familia así podemos llegar a ser una luz al mundo? Bueno, Yosef tuvo emuná. Recuerden que emuná es la perseverancia sobre la verdad, aunque no la podamos comprobar 100%. Sí existe cierta evidencia, pero ¿la podemos comprobar 100%? No. Entonces eso es emuná. Emuná tenía Yosef, y gracias a esa emuná, Yosef pudo soportar todas las pruebas, porque Yosef sabía
que hay un legado patriarcal que él debe mantener, que va a ser un beneficio no solamente para la nación de Israel, sino para el mundo entero. Y por lo tanto Yosef encarna a ese primer salvador, a ese primer redentor, del cual se beneficia el mundo entero en Egipto y también se beneficia la nación de Israel. Repito, Bul es el nombre hebreo de este mes en lugar de Heshvan. Heshvan etimológicamente significa octavo mes en el calendario babilónico, pero en hebreo le llamaban Bul, que repito, tiene la conexión con agua. ¿Por qué el agua en este mes? Porque es el mes de refinarse, es el mes donde estamos trayendo todo nuestro pasado, por eso Menashe, para poder olvidarlo de manera positiva. No como el Mabul trajo el agua para destruir a los seres humanos. No, el Bul, este mes, es el agua que nos refina, no nos destruye, sino que nos refina. Aunque si la persona no sabe canalizar bien en este mes, puede ser que le sea una destrucción, pero recuerden que todas las mazalot son positivas, no son negativas. Así que Efraín y Menashe, y con esto finalizo, son ejemplos para el retorno de los hijos de Israel. Por eso dice, y bendecirán a los hijos de Israel a través del nombre de Efraín y Menashe. Yesimcha Elohim, que Efraín veji Menashe, que Hashem te haga como Efraín y Menashe. O sea, el esfuerzo de Yosef, el resultado de poder pasar todo esto que estoy diciendo, todas estas pruebas, soportarlas en este mes de Heshvan, canalizarlo todo de manera positiva, el resultado es Efraín y Menashe. Esto es prosperidad y lograr olvidar, poner al pasado todos los puntos negativos por los cuales pasamos debido precisamente a nuestra desobediencia, a nuestros errores de carácter. Es interesante, antes de finalizar, tocar el tema del alacrán, el escorpión, o en hebreo el akrav. El akrav es una expresión de algo interior, porque el alacrán, el escorpión podemos decir que es muy pequeño, es un animal ciertamente pequeño en comparación con otros animales, o sea, no tiene una fuerza física grande, poderosa como para golpear o para aplastar a una persona, sino que su fuerza es interna, en su picada, en inyectar ese veneno. O sea, el alacrán transmite algo desde su interior. Estamos viendo el proceso de refinar nuestra vida, trayendo el pasado al presente, comprendiendo que sirvió de lección y ponerlo en el pasado sin rencores. Es lo que hizo Yosef. Yosef llegó el momento que comprendió la razón del por qué sus hermanos lo maltrataron, por qué lo vendieron, por qué fue esclavo, etcétera, etcétera. Esa es la picada del akrav. El dolor más fuerte, la degradación más fuerte que recibió Yosef no fue tanto física, sino como moral, interna, porque cada momento difícil que pasó Yosef era como un ataque a su emuná, a sus ideales en referencia a quién eran sus padres, cuál es la misión que tiene patriarcal. Cada momento de prueba fue para él un golpe muy, muy, muy fuerte, un golpe interno, no externo. Una comparación quizás con el alacrán, con el escorpión, lo podemos hacer quizás con un buey. O sea, la herida que nos puede causar un buey es debido a su fuerza bruta, a su exterior, a su cuerpo, a su exterior. Pero la diferencia es entre el alacrán o el escorpión y el buey es que, aunque uno es más fuerte físicamente, no nos puede matar. Sin embargo, el otro, el escorpión, es más pequeño en comparación con el ser humano, lo podemos aplazar con el pie, pero si nos logra herir, entonces es fatal, podemos morir. Similar es la comparación entonces entre Tishrei y Heshvan. En Tishrei, ¿qué escuchamos? El shofar. ¿Qué es el shofar? Un sonido externo. No es un sonido que viene del interior, sino es un sonido que viene de un shofar. Es un sonido que nos hace reflexionar.
podemos comprender entonces cómo un medio físico nos ayuda a conectar a lo espiritual. Esta es la primera etapa de Yosef que dije al inicio, la etapa sufriente. La etapa sufriente cuando escuchamos el shofar, cuando recibimos ese fuerte golpe. Efraim, entonces, es la respuesta de esta primera etapa de Yosef. La prosperidad, pri, el fruto. Pero lo físico. La segunda etapa, ya sabemos cuál es. El mes de Heshvan es Menashe. La segunda etapa de Yosef fue, entonces, poder olvidar lo anterior, que es como el alacrán, el akrav, el escorpión, el daño que nos inyecta. Es el momento de olvidar en Heshvan, poner en el pasado, analizar todo nuestro trayecto, poner en el pasado el mal cuando lo percibimos como un bien. Sabemos que es un mal en el mundo de la materia, pero espiritualmente sabemos que un mal esconde realmente un bien superior. Entonces, en Heshvan aprendemos lo que nos ha dolido en la vida y debemos de percibirlo como algo mucho más profundo que la pérdida de algo material. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque en Heshvan debe estar puesto en lo trascendental y no en lo pasajero. Recapitulando y teniendo noción entonces de todas las tribus y los meses que hemos mencionado hasta hoy, empezamos con el mes de, por supuesto, Nisan, Yehudá, el reconocimiento del ego, Mesirut Nefesh, la entrega de mi vida, o sea, al servicio de otro. De esta manera podemos reconocer y liquidar el ego. Issachar, el segundo mes, las pruebas, Matan Torah, la entrega de la Torah, no la recepción, la entrega de la Torah. Zebulun, Kabbalat HaTorah. Zebulun, el tercer mes, los gemelos, es la combinación de Issachar y Zebulun, que nos pueden ayudar a recibir la Torah. No solamente saber que se nos entrega la Torah, sino tener la capacidad de recibirla. Esto es, como dijimos, unificar la materia y el espíritu, unificar el alma y el cuerpo, salir de Egipto y llegar hasta nuestra tierra prometida, dejar el exilio, que es lo que divide al ciudadano de su tierra natal. Reubén, el mes cuarto, hablamos de la puesta en prueba de lo que previamente aprendimos. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Recuerdan? Lo que hablamos de Zebulún, de Issachar, todo eso se pone otra vez a prueba. Y esto es a través de la vista, o sea, de la percepción. Cómo miramos, cómo percibimos, es la verdadera respuesta de que pasamos las pruebas anteriores. Shimón, el mes quinto, el mes de Av, donde la conexión, lo más importante del mes es la audición, refinar nuestra audición. Y esto tiene que ver con el din, la necesidad de balancear el din con el gesed, de no ser impetuosos en nuestros decretos de justicia. Después de Shimón hablamos de Gad, del mes de Lul, que es el mes de la teshuvá, de la rectificación de la vista y la audición. Y el Mazal es el Betulá, o sea, virgen, poder llegar a este estado antes de Moznaim, antes de llegar a las balanzas, o libra en español, antes de llegar a Tishrei, porque en Tishrei comienza con din, comienzan con severidad, aunque después tenemos el perdón, Yom Kippur, donde se cancelan las deudas. Es el ser humano el que debe recapitular todo lo que ha hecho en su vida, todo lo que ha hecho en el año. Llegas a este mes y puedes meritar redención, o quizás el din sea muy fuerte y debas esperar entonces otra oportunidad. Finalizamos entonces con la tribu de Menashe. El mes de Heshvan, ejemplificado con el Mazal de Akraf, el escorpión. Y hablamos de purificación cuando dejamos en el pasado el aparente mal, percibiéndolo como un bien superior, sobre el cual tuvimos que trabajar. Así que es importante comprender el significado de estos meses para tomar provecho de ellos. Aunque no hayamos nacido particularmente, digamos, en Elul, que me gusta tanto Elul,
me gusta tanto Elul porque tengo la capacidad de hacer teshuva tan rápido. Quizás no nací ahí, pero no importa que no naciste allí, puedes lograr este potencial.